los que no pueden ingresar, ya los agregué por sacar, y los que no pueden ingresar, me pasan el correo y los agrego, ¿sí? Quería que no estuvieran en el CIA porque ya los puse, los que estaban en el CIA, ya los agregué. Entonces, grupo 11, roster, tengo 26, acá hay menos que 26. ¿Puedo entrar bien? Prueben, por favor. Así van conociendo el sitio. No, y verifican entradas acá, ¿sí? Y si no pueden, me avisan y los agrego. No paso lista, pero pierden por fallas. ¿Sí entienden? La otra. Así coloreados de 26. Nada. Y sí puede entrar el correo. No puede entrar, saca ahí. Está raro. ¿Ya? Tecleado, vaina de tecleo. Vaina de tecleo. Esta. ¿Se escribió la vez pasada? Nombre y carrera. Y averigüe cómo entrar y a dónde. Entonces, programación por objetos. Vamos a ver que hay dos paradigmas para programación orientada por objetos. Una basada en objetos y otra basada en clases. Entonces, en la programación orientada por objetos basada en clases, antes de crear un objeto, necesito escribir una clase. ¿Listo? Una clase es como un template, la otra. Es como un template, ¿sí? Una clase es como un patrón a partir del cual voy a crear muchos objetos. Obviamente esto lo vamos a ver con más calma más adelante porque el curso está basado en programación orientada por objetos basada en clases. Pero bueno que sepan que hay otra. Entonces, en ese enfoque, yo primero escribo una clase y a partir de ahí puedo crear n objetos. ¿Listo? Vamos a ver que cada clase tiene sus funciones, que aquí se van a llamar métodos. Las funciones tienen muchos nombres. El nombre de función viene de matemáticas, porque una función es, por ejemplo, seno de x. Le paso x y me devuelve, le paso x como argumento, me devuelve el seno de ese argumento. Pero hay otros nombres para las funciones. Procedimientos, subrutinas, de todos los colores. ¿Listo?
Entonces, una clase que va a tener funciones, pero en las clases no se van a llamar funciones, sino que va a tener otro nombre. Y va a tener atributos, lo que normalmente se llaman variables. Entonces, las clases, en vez de funciones, van a tener métodos, y en vez de variables van a tener atributos. Diferentes nombres para lo mismo que ya conocen de programación, funciones y variables. ¿Listo? Todo programa, por suerte, porque ya bastante complicado es así, solo tiene eso, datos y funciones. ¿Listo? En objetos no es diferente. Solo que vamos a ver que esas funciones y esas variables se organizan en clases. Todas las clases van a tener unos métodos y cada objeto, ojo, cada objeto va a tener sus atributos, sus variables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la clase persona va a tener unos atributos y va a tener unos métodos. Entonces, por ejemplo, método puede ser getName. ¿Listo? Un método, una función que me devuelve el nombre completo. Los nombres con los apellidos pegados. ¿Listo? Y entonces esta persona con atributos, por acá, va a tener first name y second name. ¿Listo? Como atributos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto ya les digo, lo vamos a ver con mucho más calma más adelante. Va a pasar que getName es común para todas las clases, porque va a retornar este pegado con este, pero, para todos los objetos, perdón, pero cada objeto, persona, va a tener su propio primer nombre y segundo nombre, o sea, nombre y apellido. ¿Listo? Esa básicamente en un minuto, que es programación orientada por objetos basada en clases. ¿Listo? Uno hace una clase, la escribe, y a partir de esa clase puede construir todos los objetos que quiera mientras le alcance la RAM. ¿Listo? Por el contrario, y ahí mismo tienen la herramienta de programación, ¿listo? Se llama Chrome. Ahora, ¿cómo es en Windows? De pronto, Control-Shift-N, I, prueben esto. ¿Prueben eso? Control-Shift-I. Sí, mírenlo. Ahí ya tienen una tremenda herramienta de programación que se llama Chrome. ¿Listo? Eso arriba tiene un menucito con unos punticos. Lo pueden poner horizontal abajo para que les quede más fácil para leer. ¿Listo? Control-Shift-I. ¿Era en Windows? Sí. Miren acá, ¿ven? Hay un menú y aquí le puedo decir que lo pase para abajo. Lo puedo agrandar y veo más. Y acá le dicen consola. Este lo pueden cerrar. Uy, cerré la consola también. Es que no necesito el pedazo de arriba que me muestre la página. Necesito esta consola, ¿ves? Esta consola, no sé si se agranda para hacer zoom. Se agranda también al hacer zoom. Muy bueno. Muy bien, Google. Acá ya tienen tremenda máquina de programación. El lenguaje que se usa acá dentro de Chrome y de todos los navegadores, y el único lenguaje de programación que conocen los navegadores, se llama JavaScript. Este lenguaje que vamos a ver nosotros, basado en clases, que vamos a usar, ya lo vimos en la clase pasada, se llama Java. Este que soporta los navegadores se llama JavaScript. Y se parecen solo en el nombre. Y en que los creó Sun Microsystems, una fabricante de computadores que ya no existe. Lo compró Oracle.
Un negocio terrible, no sé por qué hicieron eso, pero bueno. Se lo compró Oracle y pues, ¿alguien ha visto un computador Oracle? Nada. Entonces creo que esa parte de hardware se quedó. Pero Sun Microsystems creó Java con un poco de ingenieros para la parte del servidor. Lo bueno de ver Java y no ver C++, entre otras muchas razones, es que C++ es previo al Internet y Java es posterior al aparecimiento de Internet. ¿Listo? Entonces las aplicaciones en la web, cosa que no vamos a ver acá, pero para que sepa, siempre tienen un componente cliente que se comunica a través de Internet. Internet es una nube, siempre. Se comunica con un componente servidor. ¿Listo? Entonces hicieron Java para el componente servidor y para las páginas que al principio eran estáticas, o sea, mostraban un texto estático con unas imágenes estáticas que después se volvieron dinámicas, como esta de Sakai, donde usted se puede autenticar y según quién es usted le muestra una cosa u otra. ¿Listo? Para la parte del cliente crearon JavaScript. Entonces, en esa época, Java era un lenguaje muy bien desarrollado, muy bien pensado, muy bien diseñado, mientras que JavaScript, como era solamente para manipular los componentes de la página, era un lenguaje de scripting, o sea, un lenguaje de hacer scripts pequeños. Lo se hizo un solo empleado de Sun Microsystems, en 10 días hizo JavaScript. ¿Listo? Entonces, este es un lenguaje basado en clases y este JavaScript está basado en objetos. ¿Qué quiere decir que está basado en objetos? Que usted puede construir un objeto de una, sin escribir una clase. Eso es, ¿eh? Yo le digo acá, por ejemplo, let obj igual a, abro corchete, y le digo que eso, por ejemplo, fname, dos puntos. Oiga, esto no tiene comillas sencillas. pp, coma, second name, dos puntos. Se me quedó una puntita, pero no. Gómez. Cierro corchete, punto y coma. ¿Y qué tengo? OBJ tengo. No está definido. Bueno, console, log, OBJ. Listo, y me muestra el objeto. fname Pepe, apellido Gómez. Como ven, los atributos van a ser fname y sname, no pueden tener tildes, pero en los valores sí se pueden usar tildes. ¿Listo? Entonces ahí que hice, construí un objeto que tiene nombre y apellido, ¿ve? Y no escribí ninguna clase. ¿Listo? Entonces JavaScript es un lenguaje basado en objetos. Usted construye un objeto, construye dos objetos, y si quiere construir 1000 objetos, pues existe la manera de clonarlos. ¿Listo? En este lenguaje que vamos a ver nosotros, Java, usted primero escribe la clase, escribe una clase, por ejemplo, ya ve que aquí no hice ninguna clase, solamente hice el objeto Pepe Gómez, ¿eh? En Java yo tendría que hacer la clase person, ponerle un par de atributos, fname y sname, nombre y apellido, y después yo podría crear varios objetos con diferentes nombres y diferentes apellidos. Ese es el enfoque básico, ¿listo? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué les cuento esto? Bueno, porque
este lenguaje funciona solamente en algunos equipos. Computadores, portátiles y smartphones con Android. Mini computadores como Raspberry Pi también. Pero no andan los navegadores. ¿Ve? Y hoy en día, la mitad o más de las aplicaciones que se hacen para ejecutarse dentro del navegador. O sea, son aplicaciones web. ¿Ve? Entonces, como son aplicaciones web y son aplicaciones dinámicas, lo que yo le digo con dinámico es eso, que uno puede manipular el contenido de la página para mostrar unas cosas y ocultar otras, etcétera, etcétera. Esas son las aplicaciones dinámicas, las como Sakai, lo que están usando. ¿Sí? En los navegadores solo anda JavaScript. Y cuando uno dice que en los navegadores anda JavaScript, uno está diciendo que habla en todos los computadores posibles, incluyendo todos los smartphones. No importa si son Android, si son Windows o si son iOS. Entonces Java, que se consideraba un lenguaje serio, y JavaScript uno de juguete, resulta que ahora la mayoría del código se está haciendo con JavaScript o derivados con uno que tiene clases que se llama TypeScript. Que básicamente, ¿qué es? Es como un Java que se transcompila a JavaScript, que es lo que entienden todos los navegadores. ¿Cómo es eso que todos los navegadores entienden JavaScript? Bueno, así como vimos que para ejecutar Java yo necesito un Java Virtual Machine, ya vimos el concepto de máquina virtual, pues adentro de los navegadores hay una máquina virtual de JavaScript, tal cual. En particular, esta de Chrome, que es la mejor y la más exitosa, ahora les cuento qué quiere decir exitoso, se llama V8. Esa es la máquina que trae Chrome, el navegador Chrome, de JavaScript. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente, como todo el mundo está usando JavaScript para la parte cliente, eso usar otro lenguaje en el componente del servidor, quiere decir que ya tengo que aprender dos lenguajes. Es muy mamón. Aprender uno es mamón, aprender dos es doblemente aburrido. Entonces, con esta máquina la sacaron del navegador y hicieron otra máquina que se llama Node.js. Y esto puede correr afuera del navegador, como una máquina virtual como la de Java. Y Netflix, que tiene mucha plata, tiene una arquitectura que se llama basada en microservicios. En vez de hacer una aplicación gigantesca con muchos servicios, desarman esa aplicación monolítica en muchos microservicios independientes. Y eso tiene la ventaja de que cada equipo más pequeño, cada equipo de desarrollo, ¿listo? Más manejable, y cada equipo puede usar el lenguaje que quiere. No está atado en una aplicación monolítica que todos trabajan en lo mismo. Porque Netflix arrancó con Java. Y todo el mundo tenía que programar en Java porque la aplicación era monolítica, una sola. Cuando partieron esos microservicios, hicieron los microservicios con Java. Muchos microservicios separados. Y como tiene mucha plata, se les ocurrió decir, porque siempre hay discusiones, no, que es mejor hacer microservicios en C++. No, que mejor hacerlos en Java. Y otros decían, no, mejor hacerlos en JavaScript. Sobre esta máquina virtual, no JS. ¿Qué pasó? Pues pasó que como tiene mucha plata, se pueden dar el lujo de decir, bueno, ustedes hagan este microservicio en C++, ustedes hagan el mismo microservicio en Java y ustedes hagan el mismo microservicio en JavaScript. Y miramos, ¿qué pasó?
Las mismas máquinas con JavaScript le dan el 11% mejor rendimiento que con C++ o Java. Y eso que C++ es un lenguaje nativo. Ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces Netflix se pasó a JavaScript, fueron de los primeros, y ahora resulta que Node.js es esto que está acá en la página, mírenlo. ¿Ven? También se conoce como Node. ¿Listo? Hoy en día es el lenguaje más utilizado y por lo tanto más pedido. O sea, para el que hay más trabajo. ¿Ven? ¿Listo? Bueno, toda esta carreta parece contradictorio con la Java, pero es que a pesar de que en este yo hago objetos de una, no se crean que es más sencillo. No es más sencillo. ¿Listo? Y es muy difícil aprender los conceptos fundamentales como herencia y polimorfismo en un lenguaje orientado puramente a objetos. Por eso vamos a ver Java, que está basado en clases. ¿Listo? Si usted aprende Java basado en clases, después coge JavaScript y le queda muy fácil de utilizar. ¿Listo? Entonces, ambos son lenguajes orientados a objetos, ambos son lenguajes multiplataforma, o sea, basados en máquina virtual, pero en Java vamos a hacer el formalismo de escribir una clase para crear objetos, y en JavaScript se crean los objetos de una. Entonces en JavaScript nos queda muy fácil hacer esto, por ejemplo, que se conoce como herencia y que lo veremos. Un caso especial de persona es estudiante y otro caso especial de persona es profesor. ¿Listo? Y otro caso especial de persona o de profesor sería un decano. ¿Listo? Eso se va a llamar herencia, lo vamos a ver con calma. Entonces, los lenguajes basados en clases me permiten hacer nuevas clases heredando de otras que ya existen. Y eso le ahorra a uno mucho tiempo. ¿Listo? Y de paso le permite a uno clasificar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa que maneja usuarios, como Sakai o como el CIA, me permite clasificar, ¿ves? Tengo estudiantes que tienen unas cosas, tengo profesores que tienen acceso a otras y tengo decanos que tienen acceso a otras, ¿ves? Y todos que son personas. Entonces, en vez de repetir en cada uno el nombre y apellido, lo pongo acá arriba y todos lo heredan. ¿Ves? Y todo el código asociado, por ejemplo, aquí en name, todos lo heredan también. Entonces no tengo que repetir ese código acá. ¿Listo? Eso lo más importante no es cuando yo hago la clase persona. No. Lo más importante es cuando otra persona, otro programador u otros programadores hacen la clase ventana. La clase ventana, que son todas esas que usan ahí, es una clase bien compleja. ¿Ves? Entonces, si yo quiero una ventana especial, porque en vez de tener el título acá a la izquierda, lo tiene en el centro, yo puedo hacer una clase que descienda de esa clase ventana, que sea mi ventana, y dejo todo como está, pero cuando voy a pintar la dirección URL, por ejemplo, la pinto al centro y no a la izquierda. ¿Ve? Entonces la herencia es un mecanismo poderosísimo. Solo existe en lenguajes basados, bueno, solo existe así. Hay otra manera de hacerlo en JavaScript, pero esto es natural en lenguaje basado en clases. ¿Ve? Esta herencia, gracias a esta señora Liskov, Bárbara Liskov, la del principio de sustitución de Liskov, esta herencia me va a permitir usar un mecanismo importantísimo que vamos a ver acá, importantísimo, que se llama polimorfismo. ¿Ves? Está acá en la lista. Esto, ¿ves? Este cambió. No está. ¿Cómo podemos estar? Acá. ¿Listo?
este ejemplo de polimorfismo se puede usar también en el lenguaje basado en clases. Entonces, si uno entiende el concepto de clase y objeto, entiende herencia y entiende polimorfismo, después puede abordar cualquier lenguaje orientado por objetos, incluyendo JavaScript, que según van las cosas, es lo que van a usar cuando salgan de la universidad. ¿Listo? De pronto no usan JavaScript directamente, pero van a usar una cosa como TypeScript. ¿Listo? Hay muchas más diferencias, pero usted no tiene acceso a eso, creo. ¿Por qué el nombre de TypeScript? Y es que JavaScript no tiene tipos. Eso no es muy bueno. Type 1. ¿2017 y 2018 estamos? Bueno, este sí fue. Bueno, acá está el resumen de lo que es JavaScript, móviles, web, servidores. Sirve para todo. ¿Listo? Se lo veo. En esta presentación está, ¿qué no era esta? Yo quería ver la de 2018, no la encontré, no la veo. 2016, 2017, bueno, como todos los lenguajes, esto está cambiando año a año, Cada año me toca hacer una presentación nueva porque aparecen cosas nuevas, Bueno, hay muchas diferencias, pero lo principal es que Java es un lenguaje con tipos. Usted puede declarar una variable de tipo entero, o de tipo long, o de tipo float, o de tipo double. Hay diferentes tipos, Y el compilador verifica que usted a una variable de tipo booleana no le vaya a meter un número, Se lo pilla el compilador. Y le da error y usted lo arregla porque algo está mal, haciendo mal si trata de meterle un número a una variable booleana o al revés, ¿Listo? JavaScript, como era para manipular los objetos de la página, pues todos los objetos de la página son HTML elements. Entonces no le pusieron tipos, Además porque lo hizo un señor en 10 días, Esto no tiene chequeo de tipos, ni tiene tipos. Y eso de los tipos, para la parte del cliente, no es tan importante, pero como ahora se usa Node.js y también se usa para la parte del servidor, en el servidor sí es importante manejar tipos de datos porque yo me tengo que comunicar con base de datos. Y la base de datos todas tienen tipos, Entonces, si voy a sacar el nombre, yo sé que tengo que sacar una cadena de caracteres, pero si voy a sacar la cédula, eso es un número. ¿Listo? Entonces, TypeScript, ¿qué es? Es JavaScript con tipos. Entonces tiene lo mejor de ambos mundos. ¿Listo? Funciona en todos lados, en todos los equipos, y además tiene tipos. Y además es orientado a procesos. ¿Listo? Pero hay otra versión más, que es lo que yo le decía. Esto que hizo Sun Microsystems lo compró Oracle. Quiere decir que el dueño de Java, a pesar de que es open source, es Oracle. Y una vaina que tiene dueño es malo. JavaScript y por lo tanto TypeScript, a pesar de que lo hicieron Google y Microsoft, es un estándar. ¿Listo? ¿Qué es un estándar? Una especificación de cómo tiene que ser JavaScript. Y abierta, ¿no? Y después cada uno lo implementa como se le da la gana. O sea, JavaScript no es de nadie, Y eso es bueno. ¿Listo? Es más o menos la diferencia entre código abierto y código cerrado, ¿Listo?
Esta máquina Node.js es de código abierto. ¿Por qué? Porque el V8 es de código abierto. Esto está escrito en C++, pero son máquinas virtuales para JavaScript y son de código abierto. Entonces, Firefox, otro navegador, tiene... Yo ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una máquina virtual de Java, que es la que usa el Firefox. El Explorer este que usa Microsoft tiene una máquina que se llama SpiderMonkey, otra, y la de Google se llama V8. Y la de Apple no me acuerdo tampoco cómo se llama. Pero, como ven, como JavaScript es un estándar, cualquiera lo puede implementar libremente y entonces usted está trabajando con un lenguaje que no es de nadie. ¿Sí? ¿Qué pasó con eso? Pues antes funcionaba Java en los navegadores, pero cuando Oracle lo compró Sun Microsystems, entonces Oracle empezó a decirle a todo el mundo, venga para acá, me empiezan a pagar regalías. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron la mayoría? Dijeron, ah, sí, regalías, listo. En ningún navegador funciona Java más. Listo, no pagamos nada. ¿Listo? Entonces, antes se podían hacer cosas con Java para los navegadores, ahora hoy en día ningún navegador funciona con Java. ¿Listo? Miren como ejemplo un librito que tengo de patrones de diseño en HTML con Java. Patrones de diseño. No está tampoco. No encuentro nada más. ¿Será mi servidor este? Design Patterns, PP. ¿Dónde está PP? ¿O será que mira sobre uno? No, sí. Sí, mira este libro, ¿eh? Me dice contenido. Este lo va a aprender yo. Funciona. Así son todas las demostraciones con Murphy, ¿eh? Cuando usted quiere mostrar algo que funciona, no le va a andar. Y cuando quiere mostrar que no funciona, anda. Este lo arreglé yo, en su caso especial. Pero en general esta página no carga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene Java. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a ver Java. Y después, más adelante, si siguen los sistemas, verán JavaScript y TypeScript. Hay otra diferencia tenaz, y es que Java no era lenguaje funcional, a pesar de que le han agregado vainas. JavaScript es un lenguaje funcional. ¿Qué va a querer decir eso? Va a querer decir que en Java usted puede pasar como parámetro cualquier tipo de variable, incluyendo objetos. ¿Listo? Pero aquí en JavaScript usted puede pasar funciones como parámetro. Eso es un lenguaje funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que en JavaScript las funciones son objetos también. ¿Listo? Bueno, no más introducción, nos vamos para el contenido del curso. Eso solo para que sepan que existe. ¿Listo? Existe la programación orientada por objetos basada en objetos y existe la programación orientada por objetos o a objetos basada en clases, que es la que vamos a ver. ¿Listo? Antes de eso, vamos a ver programación estructurada, para que vean que la programación orientada por objetos también es estructurada, pero me permite sobrepasar unas graves limitaciones que tenía la programación estructurada. Eso es lo primero que vamos a mirar. Inclusive les cuento antes de cómo era la programación estructurada, que era no estructurada. O sea, hágale pues. ¿Listo? Tiene un procesador con unos registros, arréglatelas
para hacer eso ahí. ¿Listo? Entonces eso funcionaba para tipos básicos. ¿Ve? Pero si usted en un lenguaje de programación no estructurado, o sea, antes hace, quería hacer una lista de estudiantes, ¿qué le tocaba hacer a usted? Pues le tocaba hacer una lista para cada tipo de atributo. O sea, a usted le tocaba hacer una lista con los nombres, ¿sí? Un arreglo, pues, ¿no? Un arreglo con los códigos, un arreglo con la cédula, ¿sí? Entonces, ¿usted qué tenía? Pues tenía una consistencia muy débil, ¿ve? Porque usted aquí tenía el tal Pepe y acá tenía el código 0026, 110026 y acá 1032, lo que fuera, ¿listo? Si usted quería ordenar esta lista de estudiantes que estaba regada, ¿listo? Porque solo tenía tipos básicos, cadena de caracteres, números, digamos. Si usted movía este para acá, pues le tocaba acordarse de mover los correspondientes para la misma posición, ¿ve? Si no, usted corría el riesgo de terminar con un nombre que no cuadraba con el código o con la celda. Cosa grave, ¿ve? ¿Listo? Entonces, antes de la programación estructurada, era muy difícil programar. Lo que pasa es que el software que se hacía en esa época, que eran los 50, los 60, ya, era muy sencillo, ¿eh? Estaban felices con invertir una matriz y ya. ¿Listo? Y hallarle las raíces a una función. Hoy en día el software que hacemos es mucho más complejo. Entonces aparece un lenguaje como C, no C++, que es orientado por ejemplo C. En C yo podría decir, definir un nuevo tipo, ¿ve? A partir de los tipos que ya había básicos, como enteros, números reales, cadena de caracteres, yo podría decir, por ejemplo, definir una nueva estructura, estudiante, ¿listo? Y por dentro decir, bueno, tengo un char 80 para el nombre, ¿listo? Tengo un char 10 para el código, ¿listo? Y tengo un float para, ¿qué era? No, bueno, el promedio, ¿no? Bueno, sí, pongámosle el average, el promedio de la nota del estudiante, ¿listo? Y yo con esto definía un nuevo tipo, ¿ve? Una estructura definida, ¿listo? Entonces ahora ya no tenía problema, porque ahora para hacer un arreglo de estudiante, hacía un arreglo de estructuras ESP. Entonces, si ordenaba ese arreglo, pues se ordenaba todo consistentemente porque me llevaba todo junto, ¿ve? Si movía un estudiante, pues me llevaba el nombre con el código, con el promedio, y lo cambiaba en la posición de la lista, pero como era una sola lista, ya no tenía problema de inconsistencia por ese lado, ¿ve? Con esto arrancan los lenguajes estructurados, ¿ve? Como C. ¿Listo? Buenísimo. Siempre hay tipos básicos, C también es un lenguaje con tipos, como Java. ¿Listo? Tengo el tipo char, que es un carácter. Entonces acá estoy declarando un arreglo de 80 caracteres. ¿Listo? Tengo float, tengo int, tengo long, tengo short, tengo muchos tipos. ¿Listo? Pero a partir de esos tipos básicos, estos lenguajes me permitían definir nuevos tipos. ¿Ve? Acá estoy definiendo un nuevo tipo que es una estructura que agrupa unos datos. Muy bueno comparado con lo no estructurado. ¿Listo? Ahora vamos a ver por qué esto tampoco sirve para nada. ¿Listo? Primera cosa, bueno, a pesar de que volví ahí, primera cosa, como ven, esta cosa tiene unos datos, ¿no? Pero no sabe hacer nada. Solo agrupa. Pero no sabe hacer nada con ellos. ¿Sí? Entonces esto tiene dos grandes limitaciones. Primero, que en esta terminología de objetos que vamos a usar, y lo vamos a dar con mucha calma eso se llama modificadores de acceso. En los lenguajes orientados por objetos,
yo voy a tener básicamente tres sabores de quién puede acceder a esos datos. Voy a tener datos privados, voy a tener datos protegidos y voy a tener datos públicos. ¿Ve? En la programación estructurada, todavía no había pensado en eso. Todo esto era ¿qué? Público. ¿Y qué quiere decir que sea totalmente público? Quiere decir que cualquiera lo puede leer, no hay problema con leerlo, pero, grave cosa, cualquiera lo puede escribir, o sea, cualquiera lo puede modificar. No hay esa diferenciación que vamos a tener ahora de privado, que es que nadie, si no la clase puede, público, todo el mundo puede ver, igual que aquí, y protegido, que es un gris. La clase y las clases descendientes van a poder, pero fuera de las clases descendientes, o sea, las que usan herencia, no van a poder. ¿Listo? Eso va a ser protected. Ya lo veremos. Entonces, el primer problema de esto era que cualquiera podía escribir, o sea, modificar estos datos. ¿Eh? ¿Listo? Entonces venía inadvertidamente, hubo otro programador, cambiaba el código y resultaba que el nombre y el promedio eran, pero el código no correspondía. ¿Listo? Entonces lo echaban a usted en vez de echar a otro estudiante. Grave cosa, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cómo era un programa en esta época? Bueno, como tenía estructuras y funciones, en C, por ejemplo, había muchos otros, ¿no? Pascal, bueno, en el IVA había. ¿Listo? Un programa era así. Usted tenía en la memoria del computador, donde está todo, usted tenía muchas estructuras. Estructura 1, estructura 2, estructura N. ¿Sí? Datos, pues. Datos. No tiene por qué ser estructura, cualquier tipo de datos. ¿Listo? Un programa grande ya tenía muchos datos. ¿Eh? ¿Listo? Y por otro lado, como estas estructuras de datos no sabían hacer nada, usted por fuera le tocaba hacer funciones, procedimientos, subrutinas, como le quieran llamar. ¿Listo? Entonces un programa grande en esta época, tenía 50.000 líneas de código. 50.000 líneas de código. ¿Listo? Eso era un programa grande en esa época. Y le digo en esa época hasta los 90. ¿Listo? Fíjense lo que pasa hoy en día. Fíjense. ¿Y dónde estará? Voy a saber. Y esto es viejo. Viejo. Viejo quiere decir que tiene por lo menos 4 o 5 años, porque iba acumulando acá. Y yo lo he peluqueado. Mírelo. Ahí, acá está, mírelo. El kernel de Linux en 2013, el kernel tiene 16 millones de líneas de código. El kernel de Linux, o sea, el núcleo. No todo Linux. Todo Linux tiene mucho más. Eso es solo el kernel. El núcleo del sistema operativo tiene 16 millones de líneas de código. Tenía en 2013, 6 años después, hoy en día debe tener fácilmente 25 o 30 millones de líneas de código. El solo kernel de Linux. ¿Se pilla? En esta época un programa grande era 50.000 líneas. ¿Ve? Nadie hablaba de millones, ni siquiera de 1 millón. Entonces esto, yo tenía que hacer funciones. Función 1, función 2, función N. ¿Listo? ¿Y qué pasaba? Todo esto estaba en la RAM. Todo esto estaba, no, todavía está. No hay más sino la RAM. ¿Listo? Este era mi programa, ¿ve? Ocupando un pedazo de la RAM. Este es mi app. ¿Listo? ¿Cómo funcionaba el programa?
Cada función podía, como vimos, leer y escribir cualquiera de esos datos. Entonces, ¿cómo terminaba este programa? Miren, así. Bueno, mejor dicho, ¿saben qué es eso? Esto es caos. Y caos y programación no van bien. ¿Ve? Cualquier función podía leer y escribir en cualquiera de las estructuras de datos. Todos con todos. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasaba? Un programa se llegaba a los 50.000 líneas de código y así lo hubiera escrito una sola persona. Esa sola persona ya no sabía qué hacía el programa. Tenía idea, pero a fondo todo lo que hacía no tenía idea. Ya un programa de 50.000 líneas usted no le cabe en la cabeza. ¿Listo? Usted puede tener un programa de 1.000, 2.000 líneas en la cabeza, 5.000 líneas de código en la cabeza. Un programa de 50.000 líneas no le cabe en la cabeza. ¿Listo? Peor si en vez de haberlo hecho uno solo, lo había hecho un grupo de programadores. Peor. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasaba con este enfoque? Como cualquiera podría leer y escribir en esta estructura de datos, cualquiera me refiero a cualquier programador que escribiera una función, ¿no? O un procedimiento. ¿Qué pasaba? Venía la parte que vimos de mantenimiento del 95%, que era ¿qué? Primera clase, análisis, diseño, implementación, mantenimiento. El 5% me lo gastaba corrigiendo errores y el 95% me lo gastaba en extensión. ¿Qué es extensión? Agregar funcionalidad. Entonces usted tenía un programa de 50K líneas, decían, está muy bueno, pero agreguen esta funcionalidad que me falta. Y usted le agregaba esa funcionalidad, el programa tenía esa nueva funcionalidad, pero dañaba 3 que ya tenía. Entonces usted decía, bueno, arreglo los 3. Usted corregía los 3 y se dañaban 9. Corregía los 9, se dañaban 81. Y eso es una bola de nieve, ¿ve? ¿Por qué? Porque nadie tenía todo el programa en la cabeza. Entonces, cuando usted escribía una nueva función que se metía con estos datos, sino para que lo hace, ¿no? Las funciones son para meterse con los datos, ¿no? Usted hacía una nueva función, esa función funcionaba lo más de chévere, pero dañaba otra parte del programa que dependía de estos datos también. ¿Listo? Entonces, con este esquema de que todas las funciones se pueden meter con cualquier estructura de datos, eso es caótico. Y caótico el desarrollo de software termina siendo el control automático de los 737 MAX. ¿Entiende? Año 2019 y ya se cayeron 2. ¿Eh? A pesar de que ya no usan esto, mire, usan orientado por objetos y aún así se le caen los aviones. O sea, hacer software hace cualquiera, hacerlo bien no es tan fácil. ¿Listo? Entonces, esta es la limitación de la programación estructurada, que tiene otra cosa asociada, intuitiva, que como es intuitiva, vamos a ver, no se iguala. ¿Listo? Primera cosa, las estructuras de datos no saben hacer nada, ni siquiera proteger los datos. Todo es público. Dentro de mi programa, todo está en la RAM y cualquiera lo puede acceder y cualquiera lo puede modificar. Esa es la primera limitación. ¿Eso cómo lo va a solucionar la programación de objetos? Con un concepto que vamos a ver prontamente que se llama y no es una palabra muy buena, de verdad. Toca buscarle otra. Esto. Encapsulamiento. Ni siquiera existe en español, no sé dónde lo saqué yo. Pero la idea de encapsular, ¿ve? De proteger. ¿Sí?
de que no todo sea público, que algunas cosas no se puedan escribir, que algunas cosas no se puedan modificar. Porque esta estructura, muy bueno porque agrupa datos relacionados, pero como no nos protege, no gano mucho. Bueno, sí gano mucho, pero todavía no me evita este caos, de que cualquier función puede modificar estos datos. Eso la programación dada por objeto lo va a solucionar con ese concepto de encapsulamiento que va a usar, no sé si en español, pero lo busqué en el diccionario, no estaba, eso no existe. ¿Listo? Lo otro que va a arreglar la programación dada por objetos, además de que va a encapsular sus datos, cada objeto, es que los objetos sí van a saber hacer cosas. Van a tener las funciones, pero por dentro de ellos, no por fuera. ¿Sí? Entonces, si yo a un objeto persona le digo getName, dígame el nombre, él va a coger el nombre y el apellido, lo va a pegar y me lo va a devolver como una sola cadena de caracteres. Inclusive si yo le paso un parámetro a getName, de pronto me lo devuelve al revés. Primero apellido, coma y después el nombre. Por si lo quiero ordenar por apellidos. ¿Listo? Eso lo va a saber hacer el objeto. ¿Ve? No voy a necesitar una función por fuera que se ponga a manipular los datos del objeto. No, el objeto sabe hacer eso. Me sabe decir su nombre. Por ejemplo, si es un objeto persona. ¿Listo? ¿Se ve? Entonces los objetos ya no son estructuras pasivas como esta que no saben hacer nada, ni siquiera proteger los datos, sino que los objetos van a proteger los datos y además van a tener funcionalidad, van a saber hacer cosas. ¿Listo? ¿Qué va a saber hacer un objeto? Lo que yo le programo. Ni más ni menos. Año 2019, eso no va a durar mucho. ¿Listo? Es decir, los objetos no tienen una vaina que nosotros tenemos. Nosotros tenemos nombre y apellido y sabemos caminar y programar. ¿Listo? Pero además, nosotros aprendemos. Los objetos no aprenden nada. Hoy por hoy.